Hola, mis queridos segundos. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con este video como para darle continuidad a todo lo que hemos venido haciendo en la presencialidad, pero sobre todo para que tengan este refuerzo que es como si yo estuviera en la clase mm, explicando, reexplicando o dando ejemplos sobre lo que hemos venido charlando. Con la mayoría de ustedes, esperen que me se ve el mate, con la mayoría de ustedes hicimos lo siguiente. Le dimos la terminalidad que necesitábamos a la edad moderna para poder comprender todos los procesos americanos y ya poder hacer foco a partir de la mirada del proceso americano, del proceso argentino en particular, sabiendo que nuestro gran tema del siglo, de la historia argentina de segundo es el siglo XIX. Pero no podemos aterrizar en el siglo XIX como así bajados de un ovni, sino que teníamos que hacer como un recorrido, por lo menos de los principales acontecimientos que nos permiten llegar a un siglo XIX muy particular, porque es el siglo de las revoluciones, el siglo de la Revolución Francesa, el siglo de la Revolución Industrial, el siglo de las revoluciones en Hispanoamérica, que se resisten, digamos, al colonialismo inglés, por un lado, y surgen los Estados Unidos, al colonialismo español, y se desmembra todo el imperio colonial español que había sido fundado allá por el siglo XVI, XVII según algunos historiadores, y todo eso, digamos, colapsa. Entonces, el proceso revolucionario que inicia en el siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, es central para que nosotros podamos entender el proceso americano y el proceso argentino en particular. Cuando hablamos de modernidad, dijimos algunas cuestiones básicas como repasar la cronología, que se acuerdan que dijimos, bueno, el mundo moderno, la edad moderna para los europeos, y explicamos por qué era moderna, digamos, quién dice que era lo moderno o que no era lo moderno. La modernidad que arrancaba para los europeos con la caída del Imperio Romano de Oriente o de Constantinopla en poder de los turcos, en una mirada, como no lo escucho, americocéntrica, la invasión de los europeos de América en esa franja, digamos, temporal, 1453-1492, hasta 1789, que tiene lugar la Revolución Francesa, estas revoluciones que les digo de fines del siglo XVIII, principios del XIX, tiene lugar entonces esta modernidad caracterizada en lo político por una monarquía absoluta. Absoluta significa un rey que es parte de un grupo social de privilegios económicos y políticos, como es la nobleza. Él es el primus inter pares, el primero entre iguales, y ese absolutismo monárquico va a ser la característica, el sello de la monarquía absoluta, del sistema político, digamos, durante la modernidad. A nivel económico tenemos una situación muy particular porque de la economía agraria, agrícola ganadera, característica del feudalismo, con la recuperación comercial que se va a producir a fines del siglo XIV, vamos a entrar a una economía mundo con la invasión europea de América, que va a poner en contacto todas las rutas comerciales a través de los diferentes océanos y va a permitir, por eso se habla de una economía mundo, algunos hablan de una economía global, aunque global es un término que se cuida más o se utiliza más para el mundo actual, pero perfectamente lo podríamos aplicar para el siglo XVI porque realmente el globo entero entra en contacto y en relaciones comerciales a través de los barcos burgueses o barcos de diferentes monarquías europeas que se encargan de colocar sus productos en nuevos mercados y de obtener materias primas o mercancías que ellos necesitaran. Ese mercantilismo lentamente, digamos, va a ir como sentando las bases de lo que en Inglaterra se llamará o estallará o tendrá lugar un proceso muy complejo y alucinante de estudiar, que es el proceso de la revolución industrial, que viene más adelante y ya lo abordaremos. En esta caracterización de la modernidad entonces aparece la invasión europea de América, y en ese proceso de invasión la necesidad de hacer una cronología particular para América, ¿sí? No es la historia moderna en América, la historia moderna es para Europa. En América empieza lo que se conoce como la época colonial.
época colonial que tiene sus discusiones, pero que en general reconoce en el siglo XVI, XVII, lo que se conoce como la época del colonial temprano, y en el siglo XVIII el colonial tardío, hasta que finalmente en el XIX este imperio, como les decía, el imperio colonial español, que es el que más nos interesa a nosotros, se desmembra y deja de existir, ya que empieza el proceso de las revoluciones y eventualmente de la independencia de los países. Entonces, resumo, ya llevo, no me acuerdo, 5 minutos, veo. Resumo, comprender las características centrales de la modernidad, las características de la sociedad, hablamos de esa sociedad estamental, rígida, donde no hay movimiento, donde no hay movilidad social, del sistema político con el absolutismo monárquico, del mercantilismo como la característica del sistema económico, el rol que va a cumplir América o la llegada de los europeos a América en esa economía mundo que se va a armar, y de allí poder estudiar lo que son los procesos, el proceso americano en sí mismo, que es el colonialismo, ¿no? El coloniaje, según algunos historiadores. Bueno, espero que les quede claro, que tengan esto como refuerzo, aparte de lo que tienen en el cuadernillo y lo que tengan en sus apuntes o en sus galerías de fotos, que deberían ya estar impresas y en sus carpetas, y puedan resolver con una lectura concienzuda, cuidada. Recuerden siempre del título, los subtítulos, ir jerarquizando. Un título representa una idea central y quizás dentro de ese título central hayan algunos subtítulos que a ustedes les van a ir dando la pauta de que son otros temas, pero que están dentro de ese tema general, para que ordenen en su cabeza la lectura del texto histórico. Eso es muy importante porque les facilita a ustedes el proceso de comprensión lectora. Acuérdense que esto es horas de sentarse a leer y disfrutarlo, porque es interesante. Bueno, si la lectura se les hace un poco aburrida, acá estoy yo en este videito para acompañarlos en esa lectura. Les mando un gran cariño, cuídense mucho, los quiero.